Ya, ahora sí. Entonces hacemos de Oye, nuevo. Scarlett, Dime. ¿qué falta las otras ayudantías, las últimas? Porque tú subiste hasta las 9 nomás, la de onda. Ya, ¿me pueden mandar un correo para recordármelo y así se la subo hoy día en la noche? Ya, Me mandan un correo recordándome para que no se me olvide. ¿Ya? Eso. Eh, ya, entonces, como les decía, diagrama cuerpo libre para la polea. Entonces tenemos una fuerza aquí que va a ser una tensión y tenemos otra tensión por este lado, ¿verdad? Entonces aquí a esta le voy a poner T2 y esta T1. Entonces aquí TCL, polea. Y hacemos también un DCL para las masitas. Entonces, para la masa M vamos a tener una fuerza elástica, ¿verdad? Y una tensión. La tensión va para arriba. Y la fuerza elástica depende. Por ahora la vamos a poner así, pero después cuando veamos aquí la simetría de fuerza vamos a ver bien hacia dónde apunta. ¿Ya? Y en este caso para la masita M chica. Solamente vamos a tener la tensión y el peso. Ya, listo. Tenemos todos los DCL. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Como les decía, la polea está rotando, entonces vamos a tener ecuaciones de torque para la polea. pero las tensiones no era en la masa más Ah, grande, sí. la T1 y la otra M. Sí, 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 sí. Mil disculpas. T2 y T1. Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, vamos a escribir las ecuaciones. En el caso de la polea, vamos a escribir ecuaciones de torque. Vemos el torque que ejerce la tensión 1 con respecto al centro. Vamos a ir los torques con respecto al centro. El radio de torsión de una es R grande y de la otra es R chica. Me hacen girar la polea en sentidos diferentes, ¿ya? Entonces van a tener signos diferentes. Entonces, yo voy a escribir polea, dos puntos, R por T2 menos R por T1. Ya son perpendiculares, entonces no necesito poner componentes. Va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y como me piden oscilaciones, aquí la aceleración angular la voy a escribir así. ¿Ya? Eso. Y teta en este caso crecería en sentido antihorario, ¿ya? Para que el vector K salga del plano. Entonces, los torques positivos van a ser siempre los antihorarios. Ya. Eso es para la polea. Ahora para la masita M chica. Para la masa M chica tengo T1 menos mg va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Voy a tener la masa, y de nuevo, como me están preguntando por oscilaciones, yo en general voy a escribir las aceleraciones en función así, de esta forma, como la segunda derivada de mi variable. En este caso mi variable le voy a poner h, ¿ya? Que va a ser la altura a la que llega la masita E. Entonces voy a poner h2, siendo h cuánto sube o cuánto baja. Así. Listo. Entonces vemos para la masita M grande tenemos la fuerza elástica, bueno, T2 positivo, menos la fuerza elástica,
y esto va a ser igual a la masa, y ahora lo mismo, la masa por la aceleración, y la aceleración la escribimos como, en este caso, no voy a usar de nuevo h, voy a usar y 2, siendo i la altura a la que me encuentro. ¿Ya? Y la fuerza elástica, si es que yo subo i, o me muevo en i, en este caso, por ejemplo, si todos estos L, y si es que yo la masita baja y se encuentra aquí, Scarlett, ahí, dime, en la ecuación de la m chica dice mh dos puntos. sí, sí, es para que la ecuación me quede en función de la altura, ¿ya? Acuérdense que cuando hacemos oscilaciones, nosotros buscamos ecuaciones de este tipo. Voy a anotar aquí. Como x dos puntos más una constante por x igual a 0. Buscamos esto, que me quede mi variable y mi variable derivada, dos veces. Ya, entonces acá voy a dejar todo en función de la variable. En este caso, esto es cuánto rota. La masita 1 sube y la masita 2 sube o baja, ¿ya? Todo depende. Les puse variables diferentes, después vamos a ver cómo se relacionan. Pero por ahora le puse nombres diferentes. Ya, entonces, la fuerza elástica. Si la fuerza elástica es lo que, I, es lo que sube la posición en el eje vertical, entonces yo puedo reemplazar T2 menos K por I menos E. Y que esto vendría siendo el largo final. Esto va a ser igual a M por I. Dos puntos. Ya. Y ahora tenemos estas tres ecuaciones. Voy a poner 1, 2, 3. Ya. Y me piden lo primero que me piden es calcular el punto de equilibrio. Ya, y nosotros sabemos desde Newton que en el punto de equilibrio yo no tengo que tener aceleraciones. Ya, entonces aquí para resolver esta primera parte, Disculpe, dime. ¿de dónde sacó ese x dos puntos más cx es igual a 0? Ah, no, solo era un ejemplo. Le estaba diciendo que como nos piden ver el periodo de pequeñas oscilaciones, por ejemplo, tenemos que encontrar ecuaciones de este estilo. Entonces por eso la aceleración la dejé así, como i dos puntos, h dos puntos, θ dos puntos, en función de la variable. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Eso. Solamente era un ejemplo. De hecho lo voy a borrar para que no se confundan. ¿Ya? Ya, entonces tenemos esto y como les decía, nos piden primero el punto de equilibrio, ¿ya? Y en el equilibrio yo no quiero tener aceleraciones, porque las aceleraciones me hacen salir de mi equilibrio. Entonces, decimos que tanto I, queremos que el sistema esté quietecito, y como H dos puntos, como θ dos puntos, va a ser igual a 0. ¿Verdad? Entonces aquí reemplazamos en cada una de estas ecuaciones. Entonces, en el caso de la ecuación 2, por ejemplo, voy a tener que T1 va a ser igual a mg en el equilibrio, ya que no se les olvide que aquí estamos en el equilibrio. De hecho, lo voy a anotar. En el equilibrio, ¿ya? De la ecuación 3 me aparece que T2, acá sí, esto es 0, va a ser igual a K por el I de equilibrio menos el E. Y de la ecuación 1
me sale que, a ver si subo aquí, que RT2 va a ser igual a R chico por T1. Listo. Entonces aquí, en la única parte donde se me asoma una variable es aquí. En esto. Aquí. Ya entonces tengo que intentar despejar este I de equilibrio, pero este I de equilibrio está en función de T2 y T2 no lo conozco. Ya, pero voy a intentar despejarlo de aquí. Entonces T2 va a ser igual a R por T1 dividido en R. Ya, y voy a reemplazar esto en esta ecuación. Ya, vamos aquí. Entonces, de T2 voy a tener R por T1 dividido en R grande va a ser igual a K por I de equilibrio menos L. Y de nuevo, acuérdense que lo que tengo que despejar es el punto de equilibrio, que acá tengo una variable que es I, tengo que calcular el I de equilibrio, pero acá está en función de T1. Y T1, a priori no lo conozco, pero si veo aquí esta ecuación, la puedo reemplazar. Entonces de nuevo, ahora reemplazo esto acá. Perdón por tanta flecha, pero es que quiero que les quede claro eso. Ya. Entonces R por mg dividido en R grande va a ser igual a K por el I de equilibrio menos L. Y listo, y ahora despejo. Entonces esto es R por mg menos R dividido en K más L. Y así encuentro la posición de equilibrio. Ya, preguntas con esta parte. Todavía no terminamos el problema. Ya solamente encontré la posición de equilibrio. Ya, o sea, ¿qué significa que yo haya encontrado la posición de equilibrio? Es que yo encontré el punto en torno al cual oscila el sistema. Ya que en este caso va a ser una altura, entonces este es el punto en el cual es el I de equilibrio. Acuérdense que el I lo usamos para las ecuaciones de M grande. Entonces es aquí la posición desde donde oscila esta masita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el I de equilibrio está aquí, por ejemplo. Entonces la masita se mueve de aquí, de arriba para abajo, en torno a ese punto. ¿Ya? Y en ese punto es el cual la aceleración es cero, que no se les olvide. Ya, ¿se entendió esa parte, chiquillos? ¿Chiquillas tienen preguntas? No, creo que entendí todo. Abajo dice R por K. Sí, R mayúscula por K. Ya. Ya, bacán. Si les surgen preguntas, me dicen aquí. Ya, ahora nos vamos a la otra parte que nos dicen que tenemos que encontrar la ecuación, el periodo de pequeñas oscilaciones. Entonces tenemos que encontrar una ecuación para oscilaciones. Ya, entonces aquí ya no estamos en el equilibrio. Entonces la condición que pusimos acá, todas estas ecuaciones que están acá no valen. ¿Ya? O sea, bueno, nos interesa este punto de equilibrio, pero después. Ya, entonces acá no necesitamos que la aceleración sea cero. Entonces, voy a agarrar, por ejemplo, la ecuación 2. Bueno, voy a volver a reescribir las ecuaciones para que no se nos olviden. Aquí.
Ya, por una parte tengo m por i, dos puntos, va a ser igual a menos k por i menos l más t2. Y por otra parte tengo m por h, dos puntos, es igual a menos mg más t1. Y la otra es i por teta, dos puntos, va a ser igual a r por t2 menos r chico por t1. Ya, tenemos estas tres ecuaciones. Ya, y aquí tenemos tres ecuaciones y tenemos tres variables. Ya, no sé si están cachando eso, que tenemos la variable i, o sea, cómo baja la masita a m, o sea, cómo se mueve la masita a m, cómo se mueve la masita m grande, o sea, m chica, m minúscula, y cómo gira la polea, ¿verdad? Pero todas estas variables, todas estas masitas, partículas, lo que sea, están unidas por un mismo sistema. Entonces tenemos que ver cómo se relacionan. Ya, no sé si a alguien se le ocurre una forma en la que la podamos relacionar. Por ejemplo, esto es algo que les decía al principio. Aquí esto es algo que les sirve para, ¿cómo se llama esto? Rodadura. Acá, lo que va a avanzar la masita M, o sea, H, lo que va a avanzar, chuta, elegí el mismo color. Espérame 2 segundos. Ahí sí. Ya, lo que va a avanzar la masita M chica, o sea, H, depende de cuánto va a girar la polea, ¿verdad? O sea, si la polea gira un ángulo θ, la masita supongamos que baja un ángulo H. Entonces este ángulo H está dado por el arco de la polea, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo puedo decir que H es igual a R por lo que avanza, o sea, el delta teta. O R por teta, y como ustedes les acomoden más. ¿Ya se entendió eso? ¿Qué cosa? No, no, yo no. Ya, mira, de hecho voy a hacer otro dibujo más abajo para que se vea mejor. Ya, si yo tengo aquí un círculo, y en el círculo yo parto en este punto y me muevo un ángulo teta. Así. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale? El círculo se va a ver, o sea, el círculo, esta partícula se va a haber movido una distancia angular, una distancia teta, ¿verdad? Pero yo también puedo calcular el arco de cuánto se movió. ¿Ya? Puedo calcular el arco, en general al arco se le llama S. ¿Ya? Y ese arco es lo mismo que, por ejemplo, si es que yo, en este caso que tengo una polea, yo le amarro un hilito y esta masita, en vez de girar alrededor de la polea, la masita está unida a un hilo y la masita baja. Pero va a bajar la misma distancia S, si es que yo me moví el mismo ángulo. ¿Verdad? Solo que en este caso no se mueve S, sino que se mueve H. Entonces yo puedo decir que H es el arco de mi circunferencia. Y el arco en general se anota como R, el radio de mi circunferencia, por el ángulo. En este caso sería delta teta, porque lo puse como delta porque se está moviendo, está oscilando. ¿Ya? Eso es todo. Y puedo hacer exactamente lo Ya, mismo. ahí sí, entendí. ¿Sí? Gracias. Ya.
Y puedo hacer exactamente lo mismo, pero para M grande, ¿verdad? Porque para M grande pasa lo mismo. También tengo un hilo, una masita que sube, una masita que baja. Y me moví el mismo ángulo teta, ¿verdad? Pero acá tengo un arco que es distinto, porque el arco tiene ahora un radio R grande. ¿Ya? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que va en el sentido contrario. O sea, si la masita M baja, la masita M grande sube. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, para M grande, que M grande, si se acuerdan que está aquí, está con la variable I. Entonces voy a poner menos I, porque tiene sentido contrario, va a ser igual a R por delta teta. Y listo. Con esto voy a trabajar. Ya, ¿se entendió eso? ¿Esta parte? Y esto es solamente para disminuir variables. Ya como les decía acá tenemos I, tenemos H, tenemos teta y no, pues como que son variables diferentes, pero todo el sistema está relacionado. Entonces aquí este es el punto donde ustedes tienen que decir ya, ¿cómo las relacionan? Entonces estos se relacionan de esta forma, ya que de hecho son las mismas condiciones, lo que les decía de cuando las cositas ruedan sin resbalar. Ya siempre usan esta misma condición también. Entonces, ahora voy a cambiar el H que está aquí por el I. ¿Por qué lo puedo cambiar? Porque acá coinciden en que son delta teta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo de aquí, H es igual a R por delta teta. Entonces yo de aquí puedo despejar delta teta y me da H dividido en R. Entonces aquí, en esta segunda ecuación, voy a decir que I va a ser igual a menos R por delta teta, que en este caso sería R por H partido en R chiquitita. Entonces, de aquí yo voy a despejar H, que va a ser menos I por R chica dividido en R grande. Y listo. Y ahora reemplazo esta H en esta ecuación. Y voy. Entonces, M por H dos puntos. Acá si yo derivo, esto está acompañado, yo puedo derivar dos veces. Derivo dos veces. Y como esto está acompañado de puras constantes, entonces y solamente me queda así. ¿Ya? Entonces reemplazo, me queda menos M por I dos puntos por R dividido en R grande y va a ser igual a mg, perdón, menos mg más T1. Menos mg más T1. Entonces aquí despejo T1, por ejemplo. Dividido en R. Ya, ¿se entiende hasta aquí? Entonces aquí me quedo con esto. Ahora, yo aquí encontré este T1. A ver, ya, que lo voy a guardar en esta cajita. Encontré este T1. Y yo puedo, por ejemplo, meterlo aquí, en esta ecuación. Entonces,
tengo la ecuación de cómo gira la polea, ¿verdad? Que es, la voy a reescribir. Y de teta 2 puntos igual a R por T2 menos R por T1. Entonces de aquí, por ejemplo, despejo T2. Y me queda R por T1 dividido en R más I por teta 2 puntos dividido en R, ¿verdad? ¿Sí ya van entendiendo? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí puedo seguir trabajando. Voy a dejar todo en función de I. Ya, entonces aquí, este teta 2 puntos también lo voy a dejar en función de I. ¿Y cómo puedo hacer eso? Según esto. ¿Ya? Voy aquí a hacer como un punto aparte. Voy a decir que si aquí tengo I menos I 2 puntos, va a ser igual a, esto era R grande si no me equivoco, R grande por delta teta. Ya, entonces aquí también puedo reemplazar el teta, según esto. Entonces, I partido en R va a ser igual a delta teta. Y reemplazo para dejar todo, como les decía, en función de I 2 puntos. Entonces aquí también voy a reemplazar el T1 que encontré aquí. Y entonces voy a dejar T2 expresada en función de I 2 puntos. Entonces ahora sí vuelvo. Entonces T2 y reemplazo todo. R dividido en R, reemplazo T1, que es mg, menos m por R por I 2 puntos, dividido en R, más I por R, o sea, I dividido en R, perdón, por teta 2 puntos, que en este caso teta 2 puntos va a ser menos, este más se cambia por un menos, y 2 puntos dividido en R también. Entonces aquí puedo reordenar, ya, R por mg dividido en R grande, menos m por R al cuadrado por I 2 puntos, dividido en R al cuadrado, menos I por I 2 puntos dividido en R al cuadrado de 2. Entonces, ahora voy a reordenar, voy a factorizar por I 2 puntos y por 1 partido por R. Ya, para que esto me quede un poquito más ordenado. Entonces, este 2 va a ser igual a R por mg, dividido en R, menos 1 partido en R, R al cuadrado, más I. Y todo esto multiplicado por la segunda derivada de I. Ya. Listo. Entonces ahora me queda la tensión 2 expresada en función de la variable I. Y ahora, ya, y esto es lo último que vamos a hacer, voy a reemplazar esta tensión 2 en la ecuación que teníamos para la masita M grande. Ya, entonces así, ¿por qué elegí esta ecuación? Porque esta ecuación tiene la forma que a mí me gusta para las ecuaciones de oscilaciones. Tiene mi variable, que en este caso es I,
y tiene la aceleración, tiene la segunda derivada de esa variable. Entonces yo elijo esta ecuación como la indicada para poder trabajarla. Ya, pero esta ecuación estaba en función de T2, entonces, y T2 la podía despejar de acá, pero estaba en función de teta. Entonces yo tenía que encontrar la forma de dejarla en las mismas variables que la ecuación que elegí. Ya que eso fue lo que hice aquí. ¿Se entendió, chiquillos? Entonces ahora voy a reemplazar T2. Aquí. Entonces ahora voy a cambiar de color. Reemplazo la tensión en la ecuación para M grande. Ya. Entonces, acá teníamos M por I dos puntos es igual a menos K por I menos L más T2. Eso. Entonces aquí reemplazo M por I dos puntos va a ser igual a menos K por I menos L más R por mg dividido en R menos 1 dividido en R al cuadrado por mr al cuadrado más el momento de inercia por I dos puntos. Ya, entonces ahora de nuevo voy a factorizar. En este caso, de nuevo, quiero dejar factorizado por I dos puntos y lo dejo a un lado. Entonces me queda m, esto pasa sumando, más m por R al cuadrado más I dividido en R. Todo esto multiplicado por I dos puntos. Y todo esto va a ser igual a menos K por I menos L más R dividido en R por mg. Ya. Un poco agónico fue esto. De hecho, voy a seguir trabajándolo. A ver, vamos. M más M por R al cuadrado más I dividido en R por I dos puntos. Y aquí me voy a deshacer este paréntesis. Menos K por I más K por L más R por mg dividido en R. Ahí sí. Ya, chiquillos, tenemos esta ecuación de movimiento. Una horripilancia. ¿Ya? Pero una ecuación de movimiento al fin y al cabo. ¿Ya? Porque tenemos, de nuevo, aquí se los repito, tenemos nuestra variable y tenemos la variable, la aceleración, la segunda derivada de mi variable. Ya, ahora, ¿cómo dejamos esto? ¿Cómo de aquí yo puedo identificar el periodo de pequeñas oscilaciones o la frecuencia de pequeñas oscilaciones? ¿Se les ocurre alguna forma? Chiquillos, ¿entendieron? Igual me he enredado todos los pasos, pero después los veo de nuevo, yo creo. Sí, es bien enredado el problema, pero si se perdieron en una parte, díganme, podemos retomar. Hoy, entró mi gato. Ya voy a hacer un recuento antes de seguir con este último cachito que nos queda. Ya.
resumiendo todo, voy a subir. Tenemos este sistema, que es una polea que rota, ¿verdad? Una polea que rota, y cuando rota, esta masita M sube o baja, da lo mismo. Y esta masita M, que está aquí pegada a un resorte, si la masita M chica sube, la masita M grande baja. ¿Ya? Y como está pegado a un resorte, este sistema oscila. Ya, entonces lo primero que hacemos es DCL para la polea y para ambas masitas. Y ahí escribimos las ecuaciones. En el caso de la polea es una ecuación de torque porque la polea rota. Y ahí la escribimos de esta forma. Aquí lo que les decía es que como nos piden en alguna parte la frecuencia de pequeñas oscilaciones, sabemos que tenemos que llegar a ecuaciones de oscilaciones y nos gustan que sea de esta forma, o sea, con. Ahora lo voy a volver a escribir de esta forma. X, dos puntos, más una constante por X, igual a 0. Que sean de esta forma, ¿ya? O sea, una variable acompañada por una constante y la segunda derivada de mi variable. Ya, entonces acá la aceleración la escribimos como θ dos puntos, después escribimos las ecuaciones para la masita m, esta la dejamos como h dos puntos, esa va a ser la variable de cuánto sube, y la masa m grande, que la dejamos, la aceleración la dejamos expresada como i dos puntos, que también es cuánto sube o cuánto baja. Ya. Y bueno, primero nos piden el punto de equilibrio, ahí es cuando las aceleraciones son 0. Entonces calculamos el punto de equilibrio, llegamos a eso. Y después nos piden la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Entonces, para hacer la frecuencia de pequeñas oscilaciones, volvemos a nuestras ecuaciones iniciales que habíamos escrito. Y lo que les decía, tenemos tres variables diferentes, pero en un solo sistema. Entonces, de alguna forma, tenemos que relacionar esas tres variables entre sí. Y como les decía, está relacionada con la polea. Podemos relacionar al menos h, relacionamos h con θ y i con θ. Entonces, como ambas están relacionadas con el ángulo θ, entonces las puedo relacionar también entre sí. Entonces, primero vamos con esta ecuación, despejamos la tensión T1, después con la segunda ecuación la escribimos en función de i, y despejamos la tensión T2 después de haber despejado T1 también. Y después reemplazamos T2 en la ecuación para m. Ya, y es desde ahí donde tenemos nuestra ecuación final, entre comillas, ya que es bien feita, pero es nuestra ecuación final al fin y al cabo. ¿En qué parte te perdiste? ¿De dónde? De aquí. Esto. Ya, sí. Mira, esto lo saqué de acá. Voy a volver a subir. De aquí. De calcular el arco. Ya que el arco de cuánto baja m es i. Y está, bueno, si yo escribo el arco en función de θ, va a ser el radio, que en este caso es r grande, porque ese es el radio de la polea en grande, que es desde donde está conectada m. Y el cuánto me muevo en cuanto al ángulo. Y yo puedo derivar esto dos veces. Lo derivo dos veces y me queda la expresión rosadita. Aquí. Ya, entonces, y de aquí no despejé i dos puntos, sino que despejé θ dos puntos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder reemplazar aquí. Para poder reemplazar este θ dos puntos y que me quede toda esta cocina en función de i dos puntos. Eso. ¿Ya? Y bueno, y como tengo T2 en función de i dos puntos, lo reemplazo en esta ecuación que también está en función de i dos puntos y está en función de i. Entonces va a campo, mi ecuación soñada. Pero como les decía, está re fea, pues como que no está como la escribí arriba, como i dos puntos más una constante por i igual a 0. No, pues tengo como 1.000.000 de términos entre medio.
¿Ya? ¿Y qué es lo que hago? Aquí tengo que ser como súper, no sé, como una palabra seria para decirlo, pero tengo que ser súper bio para darme cuenta que acá tengo ya K por I más K por L más R por MG dividido en R. Y voy a subir a lo que encontramos aquí. R por MG, la posición de equilibrio es R por MG dividido en R por K más L. Y si yo bajo, R por MG dividido en K, o sea, dividido en R, ¿caché? Como que tiene algo común. Entonces, yo puedo decir, voy a escribir todo esto entero de nuevo, M más menos K por I. Entonces, aquí yo puedo decir que esto es más K por el I de equilibrio. Ya, porque, de nuevo, voy a poner aquí, el I de equilibrio era R por MG dividido en K por R más L. Entonces esto vendría siendo K por el I de equilibrio que encontré arriba. Ya, y bacán, esto es una preciosura. Entonces vuelvo a escribir esto. M más M por R al cuadrado más I dividido en R por I dos puntos menos K por I más I de equilibrio. El I de equilibrio es una constante, ¿ya? Esto está mal, más, menos, ahí sí. Entonces lo que yo puedo hacer, no, de hecho no lo voy a hacer así. Aquí voy a seguir dejando el menos y esto lo voy a cambiar por un menos. Ahí sí. Entonces lo que ahora yo puedo hacer, voy a hacer un cambio de variable. Estaba súper enredado este problema, chiquillos, lo siento. Pero lo saqué de una evaluación. Como les decía, lo que yo hago acá es un cambio de variable. Y ahora digo que z va a ser igual a i menos el i de equilibrio. Y como el i de equilibrio es una constante, es un número cualquiera, si es que yo derivo esto una vez, lo derivo una vez, se me va. Z punto va a ser igual a i punto. Y si es que yo lo derivo de nuevo, me queda z punto va a ser igual a i dos puntos, lo cual, de nuevo les repito, es maravilloso, porque así me queda solamente esto. M más m por r al cuadrado más i dividido en r y dos puntos va a ser igual a menos k por z. Y acá, perdón, esto es z. Voy a borrar todo esto. Menos k por z. Entonces ahora mi variable es z. Y ahora sí yo tengo la ecuación que me gusta, que es la segunda derivada de mi variable y mi variable y ninguna otra cosa entre medio. Ya es una ecuación mucho más bonita. Entonces yo puedo despejar aquí z dos puntos más, bueno, k por r dividido en mr más mr al cuadrado más i va a ser igual a z. Por z, perdón. Y listo. Y ahí sí yo tengo mi ecuación de movimiento. Ya de una forma muy bonita que no se compara con esa horripilancia que habíamos encontrado antes. Ya, y de aquí es fácil, puedo sacar la frecuencia angular, por ejemplo,
que la frecuencia angular de pequeñas oscilaciones es el término que acompaña a mi variable, ¿verdad? O sea, es esto. Pero aquí me aparece al cuadrado. Entonces esto es omega cuadrado. Es igual a K por R, lo voy a anotar de todas formas, dividido en MR, más la masita por el radio al cuadrado, más I. Entonces, como aquí me preguntan por el periodo de pequeñas oscilaciones, el periodo este igual a 2pi dividido en omega. Y bueno, el resultado lo calculan de ahí. ¿Se entendió, chiquillos? Estaba bien enredado el problema, ya tenía varias partes. ¿Pero entendieron? Sí. Súper. ¿El resto tiene alguna pregunta? Ya, miren, siempre que, para cerrar este problema, pues siempre que les hablen de oscilaciones, acuérdense que ustedes tienen que buscar ecuaciones de este tipo. Ya tienen que buscarlas y forzar todas sus ecuaciones a que se parezcan a esto. ¿Ya? En este caso voy a ir de atrás para adelante. Bueno, llegamos a esta ecuación después de haber hecho un cambio de variable. Ya el cambio de variable en general se hace cuando a mí me sobran términos que son constantes. Ya en este caso son estos. Esos términos que son constantes me sobran. Entonces puedo hacer el cambio de variable para que me quede mi ecuación bonita. ¿Ya? Y no es que como que solamente quiera que sea bonita, sino que es que a partir de esta ecuación yo puedo calcular la frecuencia, ¿ya? La frecuencia angular. Ya, entonces, y esta ecuación grande que habíamos encontrado, la encontramos desde la ecuación del DCL para la masa M grande, la masa que estaba atada a un resorte, ya que era E. Ya, pero esta ecuación tenía una incógnita que era la tensión. Ya, pero la tensión que nos aparecía en las otras ecuaciones que habíamos visto, las otras ecuaciones como que no tenían nada que ver, porque estaban en función de otras variables. Entonces, si nosotros llegábamos y reemplazábamos, íbamos a tener una ecuación horrible en función de muchas, muchas variables, ya que no es lo que queremos, como si lo hubiésemos llegado hacia el tiro y lo hacemos, hubiese sido muy confuso. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sean ordenados y ordenadas. Ir de a poco, ya que fue lo que hicimos acá. Vimos cómo se relacionaban todas las variables entre sí y fuimos reemplazando. En una de las ecuaciones le cambiamos la variable y listo, y la dejamos en función de la variable que nosotros queríamos. ¿Ya? Y después de la segunda ecuación lo mismo. La dejamos en función de la variable que queríamos y además despejábamos la tensión, que era lo que buscábamos para poder reemplazarlo en nuestra ecuación para la masa M mayúscula. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. No sé si tienen más preguntas de esto, de, no sé, de cositas que hayan estudiado ustedes. Les reitero que hagan los problemas de ondas, porque no se lo han evaluado. Entonces es importante. Ya que le echen un ojo. Y no sé si quieren hacer el problema 2. El problema 2 es de oscilaciones o si prefieren que les suba la pauta. O sea, no es oscilaciones, perdón. Torque, simplemente. Ya, veámoslo rapidito. Problema 2.
Ya, tenemos algo así. Y déjeme aquí buscar el problema. Dice, una esfera de radio R, masa M, momento de inercia I igual a cosas. Lo voy a anotar. Hola. Está apoyada sobre una cuña rugosa, cuña recta rugosa, caracterizada por un coeficiente de roce dinámico mu sub d. En el instante inicial, a la esfera se le da una velocidad angular omega 0 en la dirección que indica en la figura. Así. Omega 0. Determine la magnitud de todas las fuerzas, perdón, todas las fuerzas externas que actúan sobre la esfera. Y la parte B dice, calcula cuánto tiempo tarda en detenerse debido al roce. Ya, ¿cómo partimos? Chiquillos, ¿por qué? Vamos viendo las fuerzas que están sobre la esferita. Tenemos el peso. Lo voy a hacer con otro color. El peso, que es vertical hacia abajo, lo más vertical que más. Vamos a tener una fuerza de roce. Si esto gira hacia allá, entonces la fuerza de roce de aquí va hacia arriba. Y aquí tenemos otra fuerza de roce. Entonces F1 y F2 le vamos a poner. Y aquí vamos a tener las normales, ¿verdad? Porque está apoyada sobre una superficie. Entonces aquí una normal, N2 le voy a poner, y aquí otra normal, N1. Y listo. Esas son las fuerzas que actúan sobre la esfera. Entonces, veo. Si pongo, por ejemplo, puedo hacer sumatoria de fuerzas, o sea, puedo ver las fuerzas, sí, más que hacer sumatoria de fuerzas, las fuerzas que actúan, por ejemplo, en estos ejes. En este eje, aquí, en este punto de contacto, nos vamos a fijar aquí. Y aquí me falta ponerles un ángulo. Aquí. Esto me dicen que mide 45 grados. Entonces aquí también tengo 45 grados. Ya, ahí sí. Ya, entonces aquí puedo descomponer lo que necesite. Me puedo descomponer el peso si quiero. Entonces, yo puedo decir las fuerzas. Por ejemplo, veamos acá, solamente en este eje, mirando esta parte del problema, fuerzas que actúan aquí sobre este puntito P, voy a tener que las fuerzas en el eje X van a ser F2, ¿verdad? Más N1, porque N1 también va en ese sentido.
¿verdad? Va en la misma dirección. Y vamos a tener esta componente del peso. Ya la componente que iría en esta dirección. Ya acuérdense la dirección de este plano. Esto estamos tomando como X. No quiero poner el eje aquí porque no quiero sobrecargar el dibujito, ¿ya? Pero estamos viendo este, ¿ya? Este eje. Entonces tomamos la componente en X de ese punto. O sea, la componente de MG que va en este eje. Entonces, si MG está por aquí abajo, MG, este es mi ángulo teta, esta. Ya, perdón, estoy corroborando si es que está bien. Ya, entonces esto pertenece al seno, menos MG por el seno por el seno del ángulo. Ya igual a 0, porque no tengo aceleración. Ya me estoy moviendo con una velocidad angular, pero no acelero en este eje. ¿Ya? Entonces vamos a decir, aquí hago lo mismo para el eje Y. Voy a tener menos F1 más N2. Ah, no. Antes de hacer esto, perdón lo disperso, chiquillos. Me desconcentré fácil. Acá el ángulo es 45 grados. Entonces yo sé que el seno del ángulo va a ser raíz de 2 partido en 2. Entonces F2 más N1 menos MG por raíz de 2 partido en 2. Igual a 0. Ya. Y ahora sí me voy con el otro eje. En el eje Y, que en este caso el eje Y sería este, ¿verdad? Voy a tener menos F1 más N2 menos MG coseno del ángulo, que en este caso sería, bueno, teta sería 45 grados, igual a 0. Entonces reemplazo menos F1 más N2 menos MG por raíz de 2 partido en 2, igual a 0. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, podemos reemplazar las fuerzas de roce, ¿verdad? Entonces, si seguimos aquí, vuelvo, Fx, en este caso la fuerza de roce 2, lo reemplazo por el roce dinámico por la normal, ¿verdad? Por la normal en 2. Mu por N2. Listo. Más N1 menos Mg por raíz de 2 dividido en 2 igual a 0. Y lo mismo para el eje Y, menos mu dinámico por la normal 1 en este caso, más N2 menos Mg por raíz de 2 dividido en 2 igual a 0. Entonces, ya chiquillos, ¿cómo se les ocurre seguir? Acuérdense que nos preguntan por las fuerzas. Ya tenemos que dejar despejadas todas las fuerzas. Igualar el MG2 partido 2. Igualarlo, por así decirlo, como Ya, sí te cacho. igualarlos en una ecuación y después pasar esa ecuación a la otra. Ya, No bacán. sé cómo explicar. No, sí te entendí. Como despejarlo en una y reemplazarlo en la otra. Sí, entonces aquí vamos a despejar. Modo dinámico por N1 más N2 igual a MG raíz de 2 partido en 2. Y reemplazo esto en la ecuación para X. Voy a poner ecuación 1
y esta ecuación 2. Entonces ahora reemplazamos en la ecuación 2, o sea, en la ecuación 1. ¿Ya? Y mu por n2 más n1 va a ser igual a menos mu por n1 más n2. Entonces, de aquí mu, este lo paso para la izquierda, mu menos 1 por n2 va a ser igual a, este lo paso para el otro lado, menos n1 por 1 más mu. Ya, entonces aquí yo puedo despejar, por ejemplo, n2 en función de n1. Pero sigo teniendo la incógnita n1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé si se dan cuenta de lo que me falta. Como que acá lo que me piden es despejar todas las fuerzas. En este caso, bueno, solamente tenemos que despejar n1 y n2, la verdad, porque las fuerzas de roce están en función de n1 y n2. Ya, pero en función de cosas conocidas. En este caso alcanzamos a despejar n2, pero nos queda en función de n1. Entonces necesitamos poder deshacernos de una o de la otra. ¿Cómo seguimos de aquí, chiquillos? Si yo lo reemplazo, este resultado, en la ecuación 2, ¿llegaré a algo? Lo voy a intentar. Si es que nadie me dice que no, lo voy a intentar. ¿Ya? Por ejemplo, reemplazo menos mu por n1 más n2, aquí reemplazo. Bueno, en este caso es menos n1 por 1 más mu dividido en mu menos 1. Menos mg por raíz de 2 partido en 2 igual a 0. Ya, y voy a multiplicar. Menos mu por n1 por mu menos 1 menos n1 menos n1 por mu. Menos mg por raíz de 2 partido 2 por, aquí voy a seguir para el lado, mu menos 1. Y sigo. Menos mu por, acá en este caso es mu cuadrado por n1 más mu por n1 menos n1 menos n1 por mu, n1 por mu menos mg por raíz de 2 partido en 2 por mu más
mg por raíz de 2 partido en 2. Ya todo esto está igualado a 0, que no se nos olvide. Y sigo, aquí. Mu por n1 positivo, mu por n1 negativo. Se me va un término. Menos mu cuadrado por n1 menos n1 menos mg por raíz de 2 por mu dividido en 2 más mg por raíz de 2 dividido en 2 igual a 0. Ya, y aquí factorizo por n1. Por medio de n1 voy a factorizar. Entonces me queda mu más 1 menos mg raíz de 2 partido en 2 más, voy a poner 1 menos mu igual a 0. Entonces n1 va a ser igual a mg por raíz de 2 partido en 2 por 1 menos mu, 1 menos mu dividido en 1 más mu. Y encontré n1. Y ahora la expresión que llegamos de la ecuación que sacamos gracias a la compañera es n2 es igual a n1 por bla, o calcular n2. Fíjense que n2 es menos n1, entonces es menos mg por raíz de 2 partido en 2 por 1 menos mu dividido en 1 más mu por 1 más mu dividido en 1 menos mu. 1 más mu dividido en 1 menos mu. Ya, y aquí me equivoqué. Era, disculpa, Dime. ¿era mu menos 1 o no? La que No, estaba despejada en la N2. no, es que aquí tengo un mu cuadrado. Este es mi error aquí. Aquí tengo un mu cuadrado, entonces esto es mu cuadrado. Ahí, no, chuta. Pero el despeje de arriba cuando sacó, o sea, donde tenía el N2, Ya, puso 1 menos mu y creo que era mu menos 1. ya, déjame ver Ok. y déjame corregir esto primero y subo al tiro. Uno menos mu dividido en 1 más mu al cuadrado. Ya, entonces aquí n2, busco n2, que era esto, lo voy a poner en una cajita también. 1 más mu menos 1. Ah, claro. 1 más mu y tengo mu menos 1. Pero si yo pongo el menos para acá para adentro, mg raíz de 2 dividido en 2, paso el menos, me queda mu menos 1. Mu menos 1. Ahí, claro, como decía el compañero, esto era un mu menos 1, pero pasé el menos a este paréntesis para que me queden iguales y así se vayan. Entonces, n2 me queda mg por raíz de 2 dividido en 2. Y listo. Y así calculé todas las fuerzas. Acuérdense que todas las fuerzas serían la fuerza de roce 1, la fuerza de roce 2, la normal 1 y la normal 2. Pero es simplemente la fuerza de roce multiplicarlas por otro mu. Ya entonces sí las calculé todas.
Ya, ¿preguntas con esto, chiquillos? ¿Con esta parte? No era muy complicado. Ya la siguiente parte me dicen calcular el tiempo que tarda en detenerse. Ya esto está rotando, ya está rodando. Entonces, rotando, sí, rotando. Entonces acuérdense que cuando tengo algo rotando, calculo torque. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, hoy. Entonces, para la parte, ya le voy a poner parte B, no sé si le puse como A, B y C, pero la segunda parte cuando me piden el tiempo en que se demora en detenerse, tengo que hacer el torque. Entonces hago sumatoria de torque con respecto al centro. ¿Ya? Y voy a subir. ¿Por qué con respecto al centro? Porque se me van más fuerzas, ¿ya? Y aparte que creo que me dan la inercia. Sí, me dan la inercia de la masita con respecto al centro. Entonces la hago con respecto al centro, la masa no me hace torque y las fuerzas normales tampoco me hacen torque. Las únicas que me hacen fuerza son, o sea, que me hacen torque son las fuerzas de Rosse. Ya, entonces bajo, 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 bajo. Y voy a tener que la sumatoria de torques va a ser igual a R por la fuerza de roce 1 más R por la fuerza de roce 2. Y ahí aquí reemplazo. Y aquí ustedes, bueno, voy a reemplazar. R por mu por F1 mg raíz de 2 partido en 2. mg por raíz de 2 partido en 2. 1 menos mu. Uno más mu al cuadrado más acá lo mismo. R por mu por mg raíz de 2 partido en 2. 1 más mu y 1 más mu al cuadrado. Y aquí bueno, esto va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. La fuerza N1, la normal 1, es sin mu al cuadrado. Ah, perdón. Ya, muchas gracias. Y bueno, y de aquí, ya no lo voy a hacer, chiquillos, porque de verdad que esto es mucha, mucha matraca, ¿ya? Y no quiero hacerlo ahora porque los voy a aburrir, ¿ya? Pero de aquí la gracia, como me piden encontrar el tiempo, a ustedes, por ejemplo, ¿qué se les ocurre hacer? Si me piden el tiempo, ¿ya? Acuérdense que nosotros el tiempo lo veíamos desde cinemática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen una aceleración, ¿ya? Pueden encontrar una aceleración alfa. Alfa igual a cositas, ¿ya? Que va a ser todo lo que vayan a despejar de aquí. Que no da algo tan feo, de hecho, ¿ya? Porque cuando lo quieran hacer, no da un resultado tan horrendo, pero el proceso es bien horrendo. Entonces aquí encuentran ustedes una aceleración y lo que ustedes pueden hacer es hacer unas ecuaciones de cinemática. Entonces ustedes pueden decir omega, como la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial, que es omega sub 0, que eso la dan por el enunciado, más la aceleración angular por el tiempo t. ¿Ya? Y como me dicen cuánto tiempo se demora en detenerse,
Entonces, esta velocidad angular final va a ser 0. Entonces, de aquí ustedes simplemente pueden despejar t. Y pueden decir que omega 0 va a ser igual a alfa t. Entonces, t va a ser igual a omega 0 dividido en alfa. Y alfa va a ser el resultado que ustedes encuentren después de despejar de aquí de torque. Ya estará como la gracia, lo entretenido del problema, como volver a cinemática. ¿Ya? Eso, chiquillos, se entendió. Ay, esto de aquí me equivoqué. Esto es un M grande. ¿Tienen preguntas? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna duda que tengan si han estado estudiando? ¿Les quedó claro el problema? ¿Les gustó? ¿Muy fome? Voy a dejar de grabar. Largo nomás. Sí, larguito. Los dos problemas estaban bien larguitos, pero lo que encontré bacán era como que mezclaban cosas. ¿Ya? Y eso me parece entretenido. Como que mezclen. Acá metieron hasta cinemática. Como que se lo encuentro muy bonito. Y en el problema anterior también, pues mezclaban lo que era como torque con oscilación.